Evangelismo con fuego. Reinhard Bonnke. Encendiendo la pasión por los perdidos. Capítulo 8. Cuando el milagro terminó. Tarea apostólica. Si Jesús viniera a la tierra y solicitara voluntarios para ser apóstoles, seguramente mucha gente se ofrecería. El título de apóstol impresiona, pero ¿cuántos querrían serlo si supieran lo que en verdad tendrían que hacer? Yo no creo que el ser apóstol implique sentarse en la silla del director. Los 12 apóstoles no estaban sentados. Apóstol significa enviado. ¿A qué se les envió? En primer lugar, fueron enviados a evangelizar. Eran evangelistas. En segundo lugar, fueron enviados a sufrir. Permítame decirle esto. Testificar y evangelizar es nuestro privilegio. Estamos haciendo lo mismo que los apóstoles. El Señor nombró a los 12 como sus primeros testigos. Fueron enviados a presentar el Evangelio al mundo. Nuestra tarea es seguir haciéndolo. Su rasgo distintivo como apóstol era iniciar el evangelismo. Jesús los instruyó y los apóstoles a su vez transmitieron esas enseñanzas a otros. Fueron el fundamento, nosotros les seguimos. El nombre de apóstol no era un título honorario para hacerlos famosos. Ese título describía lo que debían hacer, es decir, debían ir. También les indicaba que serían el blanco de persecuciones. No era, por tanto, algo que les diera prestigio. Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Primera de Corintios 4:9. Dios no nombró a los apóstoles jefes de la iglesia. Ellos dejaron que otros la administraran. El Santiago que en Hechos 15 se menciona como administrador de la iglesia, no es Santiago el apóstol, puesto que en Hechos 12 se nos dice que éste había muerto mártir. De hecho, en ninguna parte se nos dice que los apóstoles dieran órdenes. Para ellos, la máxima distinción que podían recibir era el ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. Sufrir como pioneros de Cristo era la única distinción de que disfrutaban. En el Evangelio de Marcos se utiliza el título apóstol para designar un ministerio de predicación y sanidad. A través de todo el Nuevo Testamento la palabra apostolado significa solo una cosa: predicar el Evangelio. Pablo dijo: me envió Cristo a predicar el Evangelio. De hecho, Pablo comienza su carta a los romanos con una clara definición de la tarea de un apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1. Esto, lo relacionado con la predicación del Evangelio, era su área de autoridad. Cuando Felipe predicaba en Samaria y otros evangelizaban en Antioquía, los apóstoles sintieron que, como custodios de la verdad, debían probar las actividades de esas personas. Hechos 8, versículo 14, y capítulo 10, versículo 22. Jesús le había dicho a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto no quiere decir que Pedro está en las puertas del cielo, con un manojo de llaves, fungiendo como una especie de recepcionista celestial. Eso es una tontería. La metáfora que Jesús utilizó simplemente indicaba que Pedro iba a ser el primero en predicar el Evangelio en el día de Pentecostés, abriendo así el reino para aquellos que crean. Las llaves de Pedro eran el Evangelio. Por cierto, el Señor dejó bien claro que las llaves no estaban exclusivamente en las manos de Pedro. Hechos 1:8. La promesa de atar y desatar es para todos aquellos que creen y obedecen. Mateo 18:18. El poder de desatar viene por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Los apóstoles se sintieron honrados por la oportunidad de evangelizar. Era un cargo sagrado, eran responsables de un tesoro real. Pablo escribió acerca del glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Primera de Timoteo 1, versículos 11 y 12. Pablo también nos dijo que él era Pablo, apóstol de Jesucristo, quien a su debido tiempo manifestó su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 1, versículos 1 al 3. De manera que, primordialmente, cada apóstol era un evangelista, pero no todo evangelista era apóstol. En las Escrituras se hace esta distinción cada vez que se menciona la palabra evangelista. Hechos 21:8, Efesios 4:11, Segunda de Timoteo 4:5.
Sin embargo, tanto los apóstoles como los evangelistas comparten el mismo privilegio, el de predicar. Los evangelistas llevan a cabo la tarea más importante del apóstol. Los evangelistas son una extensión del brazo apostólico. Él hizo lugar para nosotros. Los apóstoles entendieron su tarea como algo más que un simple oficio. Era la misma tarea que realizaba el Señor. No solo eran colaboradores entre ellos mismos, sino que eran colaboradores suyos, de Él. Segunda de Corintios 5:20 y capítulo 6:1. Socios de Jesús. Eran parte del equipo en la cruzada celestial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La obra de Dios es la redención del mundo, y los apóstoles fueron llamados a participar en ella. Nosotros también hemos sido llamados. Dios hizo lugar para los hombres comunes y corrientes. En la primera misión evangelizadora y debido a ciertos celos, los apóstoles impidieron que alguien más les ayudara. Incluso Jesús los reprendió por ello. Lucas 9, versículos 49 al 50. Todavía años después, los apóstoles seguían pensando que tenían una especie de monopolio del Evangelio. Sin embargo, tuvieron que reconocer los ministerios de Esteban, de Pablo y otros. Estos evangelistas se encontraban en la verdadera sucesión apostólica. Es un apostolado extraño el que no evangeliza. Es una sucesión apostólica extraña la que no lleva a cabo la tarea específica del apostolado, la de predicar el Evangelio. Me gustaría contarle cómo es que el Señor también hizo lugar para mí. Hace muchos años yo sentí que el Espíritu Santo me dirigía a visitar una cierta ciudad. Había allí 2 iglesias, de modo que les escribí y les pedí su cooperación. De inmediato recibí respuestas positivas. Después oí algunos rumores negativos, pero yo puse eso en las manos del Señor y seguí confiando que debía ir. 9 meses más tarde, mi esposa y yo llegamos un día antes de nuestra cruzada evangelística. Nos reunimos con los líderes de las iglesias para planificar los pormenores. Nuestra discusión fue muy problemática. A pesar de mis esfuerzos por encauzar la conversación hacia algo más provechoso, esta giraba sin sentido. Desalentados y tristes, mi esposa y yo finalmente regresamos a nuestro hotel y descansamos un poco. Debo haberme quedado dormido en cuanto mi cabeza tocó la almohada, pues de inmediato Dios me habló en mi sueño. Fue como una parábola. Me vi a mí mismo con los 2 ministros en un campo de deporte, el lugar que menos hubiera imaginado y haciendo lo que menos hubiera pensado, compitiendo en un salto de longitud. Uno de los ministros lo intentó primero, corrió y saltó, pero no le fue bien. El otro le siguió y lo hizo mucho mejor. Ahora me tocaba a mí. Comencé a correr. Mientras corría sentí algo maravilloso. Una mano invisible se puso debajo de mí y me alzó. Me impulsó con gracia por el aire. Mis piernas se movían como si estuvieran corriendo, pero mis pies no tocaban el suelo y mi velocidad era tremenda. Luego toqué la línea de base y salté. Aterricé en el extremo opuesto de la arena. ¡Maravilloso! Un récord olímpico. Cuando miré hacia atrás, vi que los otros 2 hombres habían saltado mucho menos. En mi sueño levanté los brazos en alto con gran emoción y grité: ¡Oh, Dios mío! ¡Hiciste lugar para mí! Cuando desperté estaba gritando. Ese sueño me trajo un gran consuelo de parte del Espíritu Santo y desde entonces me ha alentado enormemente. Dios nos hace lugar, bendito sea su nombre. Cuando Él nos envía en su servicio, nos abre las puertas. Podemos ir. Quizá tengamos que tomar riesgos al saltar, pero podemos estar seguros de que la mano de Dios nos impulsará. Aterrizaremos donde Él quiere. Llegaremos allí. Llenando todas las vasijas vacías. Algunas veces las iglesias no quieren a los evangelistas. Sin embargo, yo sabía que debía trabajar con las iglesias. Si yo trabajara independientemente, la gente tal vez no comprendería todo lo que está involucrado. Posiblemente pensarían: para él es fácil, no es responsable hacia nadie, no tiene nadie que apruebe o desapruebe lo que hace. De modo que para que esto no sucediera, yo quería tener la cooperación de las iglesias. Hay algo más que me gustaría explicarle. Veamos un pasaje clave de las Escrituras. Es la historia de la vasija que no dejaba de verter aceite. Segunda de Reyes 4, versículos 3 al 6. Me gustaría examinarla. Nos presenta algunos principios importantes que deben regir a los que trabajan con Dios. Eliseo dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.
Por muchos años mi esposa y yo trabajamos dentro del marco de una sola denominación eclesiástica. Dios nos bendijo y usó nuestros esfuerzos evangélicos. Nuestras cruzadas de evangelización comenzaron a crecer. Fue entonces cuando, a través del pasaje de las Escrituras que acabo de mencionar, el Espíritu Santo me mostró lo que debía hacer. Vi que el aceite no solo llenaba las fuentes, ollas, frascos y botellas de la mujer, sino también las vasijas de los vecinos. El Señor me dijo: no solo me preocupan las vasijas vacías en tu propia casa, es decir, la denominación eclesiástica a la que yo pertenecía, sino también las vasijas vacías en las casas de los vecinos. Ve y reúnelos y llena también sus vasijas. Señor, le respondí, mis vecinos no me darán sus vasijas vacías. Pensarán que quiero robarles. Yo sabía que los predicadores se inquietan cuando hay otro ministro que predica a su congregación. A esto lo llaman robar ovejas. Entonces el Señor me contestó: debes crear una atmósfera de confianza. Solo entonces te prestarán sus vasijas para que sean llenadas. Ese encuentro con el Señor cambió toda mi perspectiva. Ciertamente me hizo cambiar de dirección. Ahora también tenía que preocuparme por las iglesias que no eran de la denominación a la que yo pertenecía. Todos debemos sujetarnos a las reglas de la organización a la que el Señor quiera que pertenezcamos, y de hecho esto es algo que aparece en las Escrituras. Dios hace habitar en familia a los desamparados, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Salmo 68:6. Un hombre no debe convertirse en ley para sí mismo, cualquiera que sea su estatura, lugar o trabajo. Ni el ojo puede decirle a la mano: no te necesito. Primera de Corintios 12:21. Mucho menos puede la mano decirle al cuerpo entero que puede arreglárselas por sí misma. Ni siquiera los apóstoles tuvieron esa actitud. Cada uno de los que trabajan para Cristo necesita de la iglesia, de la misma manera en que el pescador necesita de su barco. El evangelista no puede salir a navegar por sí mismo. Dios ha colocado a los evangelistas en la iglesia. Es posible que Dios bendiga a un evangelista y lo haga independiente económicamente, pero eso no significa que pueda prescindir del apoyo de la iglesia. No debe ser impaciente y desdeñar a los demás miembros de su iglesia, no importa cuánto entusiasmo tenga por ganar al mundo para Dios. Instruido por el cielo para ser instruido en la tierra. Analicemos el caso de Pablo. En una ocasión en que iba camino a Damasco, y siendo todavía Saulo, una voz le habló desde el trono de Dios. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, versículos 3 y 4. Él reconoció que esta era una visitación divina. Debido a su profundo interés religioso como hebreo de hebreos, criado a los pies del gran rabí Gamaliel, debió haber deseado miles de veces un contacto directo con el cielo. De su mente inquisidora surgían muchas preguntas. Había llegado el momento de la verdad. ¿Qué iba a aprender? ¿Qué le iba a ser revelado acerca de la voluntad y los propósitos de Dios? El hecho es que no se le dijo nada, excepto: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, versículo 6. Entra en la ciudad. En Damasco estaban aquellos a quienes él había venido a buscar para encarcelarlos por la herejía que habían cometido al creer que Jesús era el Cristo. Y ahora Saulo era enviado a ellos porque los necesitaba, e incluso iba a unírseles. Recibiría sus primeras instrucciones de ellos, no de ángeles o de voces del cielo. Fue allí que aprendió su primera verdad cristiana. Los creyentes no son un conjunto de elementos elegidos al azar, sino un cuerpo vivo, la iglesia. Dios no permitió que Pablo pasara esto por alto. Entra en la ciudad. El Señor se aseguró de que Pablo tuviera una conexión humana. Pablo fue y se sometió al ministerio de otras personas. Podemos aprender de la sabiduría y la humildad de este hombre. De seguro hay quienes, si les sucediera lo mismo que a Pablo, vieran un rayo de luz celestial, tuvieran una iluminación del alma o una revelación de la verdad, se volverían totalmente egocéntricos y pensarían que pueden prescindir de todo consejo o supervisión. Pensarían que no necesitan molestarse por los que están en la ciudad, pero deberían ser más sabios, pues en la ciudad se les dirá y se les ayudará. Pablo se encaminó bien desde el comienzo de su vida cristiana. De la iglesia formada por sus compañeros creyentes recibió fuerza y sabiduría. El resultado forma parte de su historia, una historia gloriosa. En pocas palabras, somos dependientes unos de otros, y si bien es cierto que el evangelista necesita de las iglesias también necesitan de los evangelistas. La mano necesita del cuerpo y el cuerpo necesita de la mano. Nos complementamos el uno al otro como el marido y la mujer.
Cuando las iglesias ignoran al evangelista, es como si lo encadenaran, y si el evangelista ignora a la iglesia, es como si arrojara un salvavidas desprovisto de cuerda. Esto es lo que aprendí esa mañana. Así que, conociendo el llamado de Dios, consulté con los líderes de mi denominación y compartí con ellos la visión que Dios me había dado. Dios hizo que estuvieran de acuerdo conmigo, y con la aprobación de los líderes de mi iglesia fui puesto en libertad para evangelizar fuera de sus límites y atravesando todas las fronteras denominacionales. Desde ese día puedo testificar que en verdad he visto cómo el aceite del Espíritu Santo ha llenado muchas vasijas y muchas iglesias, atrayendo a multitudes de hombres y mujeres a Jesús. A Dios sea la gloria. Cuando el milagro se acabó. Finalmente el aceite de la viuda dejó de fluir. ¿Por qué? ¿Acaso Dios dijo, ¿es suficiente? ¿No puedo seguir indefinidamente? Claro que no. Todavía estaba brotando aceite cuando ellos no encontraron más vasijas. La viuda dijo, «Pronto, tráiganme más vasijas o frascos de cualquier parte. Parece que esto no tiene fin». Dios les dio más de lo que eran capaces de recibir. Luego cesó el milagro. Siempre habrá aceite. Zacarías vio un candelabro de oro que nunca se apagaba porque el aceite fluía por tubos que venían directamente de un olivo. Zacarías 4. En el Espíritu Santo tenemos la fuente de todo lo que necesitamos. Mientras haya corazones vacíos y vayamos a donde Dios quiere y nadie restrinja nuestros movimientos, el aceite seguirá fluyendo. Hay algunas personas que son bautizadas en el Espíritu Santo y se preocupan porque piensan que la experiencia es algo temporal y que el aceite cesará. La unción perdura para siempre. 1 de Juan 2:27. Pero si lo que tenemos para recibirla son solo vasijas de nuestra pequeña cocina, muy pronto dejará de brotar el aceite. No vale la pena, semana tras semana, orar por un derramamiento del Espíritu únicamente para nuestra iglesia o congregación. Hay que entender que el mundo entero está afuera, en espera de ser llenado. En Proverbios 11:24 se nos dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Cada iglesia debe intentar que su radio de acción sea tan amplio como para abarcar al mundo entero, que el avivamiento mundial sea su avivamiento. Cuando la congregación trabaja hombro con los hombres que Dios le ha dado a la iglesia mundial, el alcance de esa pequeña iglesia local puede ser el mundo entero. En una iglesia así, de seguro fluirá la bendición del Espíritu Santo. Si nos encerramos y no tenemos nada que ver con aquellos que Dios ha puesto en la iglesia, los evangelistas estaremos nadando fuera del río de Dios. Una congregación no debe ser un club privado. La Catedral de Colonia tiene un cartel para los turistas que dice, esta iglesia no es un museo. Cada iglesia debe ser un centro misionero. En dosis muy pequeñas. A veces me imagino a los hijos de esa mujer israelita mientras corrían por las calles pidiendo a todos, ¿nos presta algún frasco o recipiente para poner aceite? Iban y venían. Quizás alguna señora criticona se haya quejado. ¿Cuántas cosas más van a pedir prestadas? ¿Qué están tramando? Me pregunto si alguien se habrá rehusado a prestarles algo en que poner el aceite. Si algunas personas les negaron su ayuda, esas mismas personas contribuyeron a que dejara de fluir el aceite. Ese egoísmo detuvo el milagro. Nosotros podemos ayudar al milagro de la bendición del avivamiento o limitarlo a nuestra pequeña cocina. Todos nosotros necesitamos trabajar con otros. Es posible que algunos nos critiquen, pero no debemos desanimarnos. Los hijos de la viuda simplemente sonrieron, sabiendo lo que su madre tenía en mente, y siguieron pidiendo prestadas vasijas para el aceite. Dios quiere ungirnos no con una pincelada sino con ríos de aceite. Cuando en Caná Jesús transformó el agua en vino, no llenó solo unas cuantas copas, sino como 600 litros, suficientes para varias semanas, suficiente como para bañarse en vino si lo deseaban. Fue tanto el vino que la pareja de novios no sabía qué hacer. Jesús alimentó a multitudes y se llenaron 12 cestos con los sobrantes. Si alguna iglesia extremadamente cautelosa no quiere ayudar porque piensa que el evangelista huirá con sus vasijas, entonces no habrá abundancia del Espíritu para esa iglesia. Desde el momento en que obedecí la voz del Espíritu, he visto que se derrama en abundancia. Yo, siendo enviado por el Espíritu Santo, comencé a trabajar en armonía con todo el cuerpo de Cristo. Fue como abrir las compuertas de una presa. Desde entonces todos hemos compartido el fluir constante de las aguas del río de Dios. En cuanto comenzamos a calcular y a proteger nuestra pequeña parcela, el río se desvía. La gente estrecha quedará aislada. ¿Queremos inundaciones de bendición? Entonces dejemos que el río se desborde. La iniciativa del evangelista. A veces uno tiene enemigos.
Esos enemigos son alentados por Satanás. Es oposición demoníaca. En esos casos, la unción de Dios quiebra los yugos y sirve de protección a los siervos del Señor. A menudo cuando la batalla se desarrolla en territorio enemigo, me he dado cuenta de que estoy rodeado por las fuerzas del diablo. Pero esas legiones malignas no están tranquilas. Están rodeadas por los ángeles de Dios. Sé que si no tuviera la unción del Espíritu Santo, esas fuerzas malignas me atacarían como una manada de lobos, listas para devorarme. Vendrán los enemigos, los críticos, los que desaniman, pero no podrán derrotarnos si estamos ungidos. Leemos que el diablo es como un león rugiente. Esto me recuerda el león que trató de devorar a Sansón. Camino a Timnat, Samsón se encontró con el león. Jueces 14, versículos 5 y 6. El león no conocía a Sansón, quien había sido ungido juez de Israel. El animal se llevó la sorpresa de su vida, la última sorpresa por lo que sucedió luego. El gruñido del león generalmente aterroriza a los seres humanos, y estos se dan vuelta y corren. En ese momento son presa fácil para el felino, pero cuando Sansón oyó el gruñido, ocurrió algo que el león no esperaba. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Jueces 14, 6. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre los hombres, comienzan a suceder cosas nuevas. La gente comienza a resistir al diablo y él huye. ¿Es usted tímido? Por medio del Espíritu será audaz. Aunque somos ovejas en medio de lobos, somos ovejas al ataque. Tenemos poder para pisar escorpiones y caminar sobre las olas de un mar encrespado. El Espíritu nos hace vencer las dudas. Cuando vivimos en él, tenemos el mando, hacemos que los demonios huyan y liberamos al cuerpo, al alma y al espíritu. Así que Sansón, la presunta víctima del león, no huyó. La persecución de sus víctimas le abre el apetito al león. Pero este hombre se enfrentó con el león. Una bestia feroz se encontró con un hombre feroz. Gruñendo por encima del hombro, el león trató de escabullirse, pero era demasiado tarde. Unas manos fuertes lo alzaron. Más tarde, su carcasa se convirtió en una colmena de abejas. Sansón, sin nada en sus manos, lo despedazó como quien despedaza un cabrito. La iglesia no ha sido construida con propósitos defensivos. Debería acosar las puertas del infierno. El ataque es la mejor defensa. En vez de esperar a que el diablo ataque, cambie el curso de la batalla y sea usted quien lance la invasión. Jesús vino al mundo no para defender el cielo, sino como un guerrero en plan de conquista. Vino para destruir las obras del diablo. Cristo llevó la batalla al campo del enemigo, invadió el infierno y en una búsqueda implacable arrinconó a Satanás. No le dio tregua ni tuvo misericordia, hirió la cabeza de la serpiente y la dejó derrotada e inútil. Satanás no está vivo y activo en el planeta Tierra. Jesús lo hirió mortalmente. Esto es lo que logra el evangelismo en el nombre de Jesús. Donde quiera que encuentre el rastro del diablo, el pueblo de Dios debe seguirlo con las espadas afiladas hasta dar con él. No debe darle descanso, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. La mejor manera de defender la verdad es declararla sin disculpas. No hemos sido llamados para disculparnos por lo que Dios ha dicho, sino para proclamarlo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Como dijo David acerca de la espada con la que mató a Goliat, ninguna como ella. Primera de Samuel 21:9. Para derrotar al diablo predique el evangelio. No asustará a Satanás gritando y haciendo ruido. Utilice su espada. La convicción de un evangelista. Una vez alguien le preguntó a un evangelista, ¿por qué siempre predica? ¿Es necesario nacer de nuevo? El evangelista contestó, porque es necesario nacer de nuevo. Ay de mí si no predico el evangelio. No es necesario que nos reunamos con otros evangelistas para ponernos de acuerdo sobre qué predicar. Es algo que ya sabemos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. No tiene sentido reconsiderarlo, dado que no es posible mejorar el mensaje. Solo hay una cosa que impulsa al evangelista, el evangelio. Lo demás no importa, ni la fama, ni el dinero, ni la popularidad, ni siquiera la vida misma. El objetivo del evangelista. Primero, el evangelista es un regalo de la iglesia, Efesios 4:11, para el mundo, Lucas 24:47. El verdadero evangelista no está interesado en edificar su propio imperio. Su objetivo es doble. Primero y primordialmente, su obra solo tiene sentido en relación con la edificación de las iglesias de Jesucristo. Todo lo que hace debe tener este objetivo, que la gente se sienta atraída a la iglesia donde se predica la palabra viva de Dios. Las cruzadas de evangelización podrán ser gigantescas y tener gran éxito,
pero si no se realizan dentro del contexto de la iglesia y su crecimiento, pierden todo sentido. Jesús nos contó la historia del buen samaritano. Es una lección para los evangelistas. Un hombre cayó entre ladrones mientras iba de Jerusalén a Jericó. Pasaron junto a él varios hombres, sacerdotes y religiosos, pero ninguno se detuvo. Un samaritano lo encontró y lo cuidó. Después de atender sus heridas con aceite y vino, lo subió a su burro y lo llevó a una posada. Allí en la posada fue atendido hasta que se mejoró. Lucas 10, versículos 33 al 35. Después de levantar a aquellos que están caídos, a aquellos que han sido heridos en la vida, necesitamos encontrar a otros que nos ayuden a continuar nuestra obra. El samaritano encontró esa ayuda en la posada, donde la víctima fue atendida hasta que recuperó la salud. El evangelista la encuentra en la iglesia. Allí los que se han convertido al cristianismo edifican y alimentan su fe. Allí pueden llegar a ser verdaderos discípulos. Gracias a Dios por las posadas a lo largo del camino. Gracias a Dios por el evangelista que sale a encontrar víctimas del diablo. La iglesia hogar, que atiende a los nuevos convertidos convalecientes, tendría poco que hacer sin el samaritano evangelista. Es como pescar. Durante nuestras cruzadas evangélicas siempre digo que nosotros los evangelistas traemos las redes y usamos los barcos de la iglesia local. Junto con ellos salimos y traemos una gran cantidad de peces. Luego nos vamos. Simplemente nos dedicamos a la pesca en ese lugar. Sacudimos nuestras redes, las reparamos y las ponemos a secar, y vamos a otra parte para seguir ayudando. El evangelista no gana nada para sí, excepto el gozo y la recompensa de ver que el reino de Dios se levante por todas partes. El objetivo del evangelista. Segundo. En segundo lugar, el objetivo del evangelista es proclamar, anunciar el evangelio, ya sea que la gente lo quiera o no escuchar, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El predicador de la iglesia local no puede operar de esta manera. Dios evidentemente requiere de otros siervos, pero todos deberían identificarse totalmente con el hombre que tiene la visión y el deber de la proclamación. Química espiritual. El evangelio solo es noticia cuando lo predicamos, solo es poder cuando lo predicamos. Predicar el evangelio es como química espiritual. La oración trae poder, pero la predicación lo libera. Predicar el evangelio es como conectar un aparato a la toma de corriente. El evangelio no es eficaz sino hasta que se proclama. La proclamación es parte íntegra del plan divino. La gente no se salva de otra manera. Es un proceso sobrenatural. Dios lo instituyó para toda la humanidad. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Le agrada a Dios ver que los hombres echen sus redes al mar a fin de sacar peces, pues los peces normalmente no saltan a la playa. Jesús dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar», Juan 21:10. Primero, pésquelos. Segundo, tráigalos. Si las iglesias nunca levantan un dedo excepto para permitir que el evangelista predique y luego no colaboran para traer lo que se ha pescado, el proceso que el Señor dispuso no funciona y se interrumpe el circuito. Como mencionó Cristo, en algunos pueblos la palabra no será recibida. Sin embargo, debemos proclamarla por igual. Mateo 10. Jesús lo ilustró con la parábola del sembrador. Mateo 13, 19 al 23. No todas las semillas tienen éxito, algunas ni siquiera echan raíces. ¿Por qué? No había nada de malo con la semilla, la palabra, ni con el sembrador, Cristo mismo. El problema era el lugar en donde la semilla había caído. En algunos lugares no produjo nada debido al tipo de suelo. Para el sembrador, el suelo demasiado duro e infecundo es frustrante. Pero no se desanime, pruebe en otra parte. Algunos predicadores no tienen resultados porque procuran hacer discípulos de los perdidos y procuran salvar a los que ya se han convertido. Cuando un hombre trabaja sin resultados, necesita ayuda, no críticas. Nosotros tenemos un llamado que cumplir, y el éxito no siempre es prueba de haber cumplido con el llamado. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Como quiera que sea, el fracaso no es la norma. El Señor nos envió al campo de cosecha a fin de que no malgastáramos nuestro esfuerzo en una losa de concreto o en un desierto. Mateo 10, 14, 15. Su intención es que traigamos las gavillas. Espere hasta que caiga la lluvia y se ablande el suelo. Pase lo que pase, debemos ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Algunos no nos escucharán, pero otros sí.
Cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo como testimonio, entonces regresará Jesús. Así lo dijo el Señor de la cosecha. De modo que manos a la obra, apresuremos su venida.